Bueno, segunda charla del día. El señor Leandro López, conocidísimo como Inkel, nos va a hablar sobre circuit breakers, disyuntores, así que va a construir sobre lo que dijo Jano. Así que bueno, te dejo Inkel con... Dale, ¿se ve ahí la pantalla bien? Bueno, hola a todos, gracias por dedicarme el tiempo para esta charla. Como bien decía Fede recién, yo hoy les vengo a hablar de disyuntores o tapones, como nos enseñó Jano que se dice en Chile, o cómo no terminar viviendo bajo un puente. Para los que no me conozcan, la introducción rápida, bueno, yo soy Inkel, trabajo como programador web hace 15 años ya. Hoy día me estoy dedicando a hacer bastantes cosas de DevOps en Citrusbyte, mi empleador desde hace 4 años y medio. Fui coorganizador de las primeras 4 RubyConf Argentina. No sé diseñar slides, soy un fundamentalista de la barba y me considero un gran lector. Esto último es bastante snob, pero creo que es importante para lo que es el contenido de la charla en sí, y es que además de leer novelas y libros de fantasía, también soy de leer muchos libros técnicos y hoy les quería contar algo que encontré leyendo o releyendo uno de mis libros favoritos, que es Release It de Michael Nygaard. Este libro creo que debería estar en la biblioteca de cualquiera de nosotros, realmente es excelente y trata de cómo construir aplicaciones fiables que estén listas para producción y que puedan soportar mucho tráfico, tolerante a errores, etcétera. Y está escrito en función de experiencias reales que tuvo el autor con sistemas de distintos tamaños y que dejaron de funcionar el día de Navidad por mucho tráfico o algo por el estilo. Está lleno de buenas prácticas, de patrones de diseño, consejos, etc. Y en uno de los capítulos habla del patrón circuit breaker o disyuntor, como sería en español, y bueno, explica que dónde se usa este patrón. En casi todos lados que puedan llegar a encontrar documentación o post acerca del disyuntor, van a ver que está asociado con aplicaciones distribuidas u orientadas a hacer servicios o microservicios, como el caso de lo que nombró recién Jano, y pueden encontrarlo de nuevo en el blog de SoundCloud o de Twitter o Netflix, todos tienen, en algún momento hacen referencia a los disyuntores. En cierto sentido, Nginx y HIProxy también eh, implementan una suerte de disyuntor cuando marcan a los servidores que tienen de upstream como si pudieran, para recibir tráfico o no. Ahora, todo esto es para aplicaciones distribuidas, pero ¿qué son las aplicaciones distribuidas o qué pensamos cuando pensamos en aplicaciones distribuidas? La idea que se nos viene a todos a la mente es esto, es diagramas de aplicaciones como Netflix o Twitter o SoundCloud que tienen cientos o miles de servicios, todos conectados entre sí de alguna manera u otra, que dependen los unos de los otros, pero yo, en mi concepción, y puede ser medio controversial, pero las aplicaciones simples con las que trabajamos la mayoría de nosotros de manera cotidiana, también en cierto sentido son aplicaciones distribuidas. Eh, Nuestras aplicaciones tienen un servidor de Nginx que está delante de un Unicorn que se tiene que conectar a una base de datos, que usa un sistema de caché, que eventualmente envía emails. Y el funcionamiento global del sistema depende del funcionamiento de todos estos servicios y de que la falla en un servicio no inhabilite a alguno de los otros y que haga que todo nuestro sistema falle en general. Sin dudas es discutible si estas son aplicaciones distribuidas o no, y desde ya que la escala es muchísimo menor que la escala de SoundCloud, por ejemplo, pero la idea básica es la misma. Todos estos sistemas necesitan de los otros que estén funcionando para funcionar correctamente. Entonces veamos un simple ejemplo de una página que vamos a tener que entramos a cierto path y lo que hace es devolvernos un listado de usuarios, simplemente nada más. A simple vista este código es sencillo y es inocente,
y es el código que trabajamos normalmente. Es nuestro servidor web, recibe un request, pide información de la base de datos y luego se la muestra al usuario. Ahora, tal vez no lo notamos, o la mayor parte del tiempo, mientras nuestra aplicación es conocida por nosotros y 10 amigos más, no tenemos ningún tipo de problema, pero llega un momento en el cual nuestra aplicación se hace popular y empezamos a salir en la página de Reddit o Hacker News. Entonces, ¿qué sucede? La popularidad, en cierto sentido, nos termina matando. Empezamos a tener más usuarios. Tener más usuarios implica cómo es que se van a hacer cada vez más consultas a la base de datos. A medida que hacemos más consultas a la base de datos, cada una de las consultas se va a poner a hacer, se va a hacer más lenta, porque va a haber muchas más consultas haciendo intentando la misma operación. Eventualmente vamos a consumir una mayor cantidad de recursos, ya sea en el servidor de base de datos de CPU o memoria, también vamos a consumir mayor tráfico de red, etcétera. En algún momento vamos a empezar a tener timeouts y las cosas van a empezar a fallar, ya sea en la base de datos o en el servidor o en la red, y boom, nuestra aplicación explota y mostramos un mensaje del error al usuario. Entonces, ¿qué suele pasar cuando un sitio no funciona? ¿O qué hace cualquier usuario, incluso también nosotros? Lo primero que hacemos es refrescar. Y a medida que tenemos una aplicación que quiere funcionar, ¿qué hacemos? Refrescamos más seguido porque nos ponemos más ansiosos y eventualmente deja de funcionar, la aplicación no responde y los usuarios dicen, bueno, listo, este sitio es una porquería, se van con la competencia, nosotros nos quedamos sin cliente, nos quedamos sin trabajo, sin casa, la vida misma. Entonces decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Decimos, ya está, la solución es realmente muy sencilla. Le pongo un caché al acceso a la base de datos. Y creo que nadie de los que está acá participando en la conferencia podría llegar a decir, no, ¿sabes qué? Yo hubiese hecho otra cosa. Es la solución sacada directamente del manual. Utilizamos una caché para no tener que acceder a la base de datos de manera seguida y ahorrarnos todo eso. Ahora, con esta solución tan simple, lo que no nos estamos dando cuenta es que en realidad ahora tenemos dos problemas. Acabamos de duplicar nuestra superficie de peligro de cosas que pueden fallar. A todos los problemas que teníamos con el servidor de base de datos, ahora tenemos que sumarle los mismos y también sus propios problemas, pero con el servicio de caché. Entonces, normalmente, cuando hay una falla, nosotros pensamos en cosas así, que falla un servicio y listo. Nada, falla ese servicio y solamente se puede arreglar fácil. Pero en realidad, cuando falla un servicio, lo que se produce es, como nombraba Jano antes, son los errores en cascadas. Una cosa deja de funcionar y el servicio que depende de él deja de funcionar y el que depende de él deja de funcionar y así unos con otros. El problema en un servicio se propaga por todo nuestro sistema y eventualmente toda nuestra aplicación falla. Nuevamente, todo este tipo de errores con más usuarios y mayores consultas se convierten más peligrosos porque a los problemas que teníamos antes con la base de datos ahora vamos a tener problemas que por ahí no funciona el sistema de caché o que por ahí hay una sobrecarga de la base de datos porque no estaba funcionando el sistema de caché o por ahí tenemos dos distintos tipos de accesos, por un lado para la caché y el otro la base de datos, entonces hay una saturación del tráfico en la red, eventualmente se generan timeouts en la aplicación u otros tipos de errores. De nuevo, nuestra aplicación falla, nuestros usuarios se ponen ansiosos, en un momento dicen, este sitio no funciona, se van, nos quedamos sin clientes, sin trabajo, sin casa. Entonces, bueno, yo les quería hablar de circuit breakers o disyuntor. El disyuntor en sí, el dispositivo físico, es un dispositivo muy simple que se coloca en todas las casas, supongamos, donde la entrada de corriente pasa por el disyuntor. Y luego todos los enchufes que se encuentran en la casa, de una manera u otra, se conectan a la salida del disyuntor de corriente. Este dispositivo lo que hace es controlar el consumo de energía eléctrica que tenemos. Y está todo el tiempo fijándose hasta que detecta que una vez que se sobrepasa cierto nivel de energía eléctrica consumida, se abre el circuito. Lo que quiere decir que se abre el circuito es que no deja entrar más corriente eléctrica a la casa y si uno de nuestros dispositivos estaba fallando, supongamos una tostadora que estaba en cortocircuito, no se nos termina quemando el módem por una sobrecarga de la red eléctrica, sino que
como el circuito se abrió, no hay más corriente y cada uno de estos servicios que tal vez a simple vista no dependen los unos de los otros, no entran a fallar en cascada. Con esto también lo que sucede es que no se nos prende fuego la casa, que es la razón por la cual se inventaron los disyuntores. El patrón disyuntor es análogo al disyuntor físico. Controla el acceso y ejecución de un bloque de código sobrepasado un cierto límite de errores que nosotros le configuramos. El disyuntor va a abrir el circuito y a partir de ahí todo intento de ejecutar el código que estaba controlado por el disyuntor va a fallar inmediatamente y va a fallar con un error conocido por nosotros. Pasado cierto timeout, también configurable, el disyuntor lo que va a hacer es decir, bueno, el próximo request a ejecutar este mismo bloque de código va a volver a intentarlo. Si la ejecución del bloque de código esa funciona correctamente, entonces el disyuntor dice, esto volvió a funcionar a la normalidad, se cierra el circuito y todo sigue funcionando como estaba funcionando antes. Ahora, si el problema persistiese, lo que va a suceder es que el disyuntor va a dejar el circuito abierto igual que antes, pero va a comenzar de nuevo el ciclo de espera de timeout para volver a intentar ejecutar el código. Parece complicado, pero en realidad es una máquina de estados muy simple, que acá, este diagrama que se ve acá es el diagrama que está sacado directamente del libro. ¿Cuál es el diagrama de estados de un disyuntor? Entonces, veamos un ejemplo de cómo usaríamos esto. Lo primero que vamos a hacer es declarar los disyuntores en nuestra aplicación. Para el propósito de este ejemplo vamos a declarar los dos disyuntores, un disyuntor para el caché, que le vamos a decir que a partir del 10º error consecutivo se abra el circuito y no deje pasar más código, y que luego de 5 segundos vuelva a intentar ejecutar el código. Por otro lado, tenemos un disyuntor para la base de datos, en el cual en este caso le decimos que en realidad sean 5 errores consecutivos para que se abra el circuito, y que el tiempo de recuperación del timeout sea de 1 minuto. Y por último, también al disyuntor de la base de datos le decimos que en cuanto detecte que el circuito está abierto e intentemos ejecutar ese código, nos falle inmediatamente, en este caso, con ese error de be not found definido por nosotros. Lo siguiente que hacemos es el código simple que teníamos de la página anterior, lo dividimos en funciones más chicas para poder manejarlas más fácil. Lo primero que hacemos es, por un lado, es mover todo a un método que se llama getUserFromCache, que ahora vamos a ver la implementación, y por el otro lado, decimos, bueno, cuando recibamos este error que nosotros le especificamos, el be not found, ejecutar esta otra acción, X. De nuevo, este error que vamos a recibir es un error conocido por nosotros, es un error que nosotros le decimos al sistema, que es lo que nos tiene que devolver cuando las cosas no funcionan. Bueno, el método getUserFromCache. Si se fijan, en realidad es relativamente similar a lo que era el código anterior, en el cual lo que le digo es, usamos el bloque, el código anterior, el que era el que buscaba la calle, y si en la calle no existía, llamaba a la base de datos, lo voy a envolver con un bloque try del disyuntor del caché. Lo que hace el bloque este try es a decir, bueno, si el circuito del disyuntor está cerrado, entonces ejecuta el código que está entre el do y el end. Si por alguna razón se superó el límite de errores consecutivos y el circuito está abierto, ese bloque try no se va a ejecutar, sino que en cuanto tratemos de hacer el try, inmediatamente va a fallar con un error por defecto, en este caso el error del disyuntor. Y en ese caso lo que hacemos es, sabemos que el disyuntor de caché solamente va a estar abierto cuando no funcione el código dentro, que es código que se conecta al caché. Entonces podemos decir, bueno,
detectamos que el caché no funciona, en este caso vamos a llamar directamente a la base de datos y nuestra página no va a fallar porque la caché no funcione, sino que va a decir, bueno, de una manera relativamente transparente, va a obviar la llamada al sistema de caché si no funciona y llama directamente a la base de datos. La base de datos, por otra parte, es incluso más simple que la anterior y es simplemente, en vez de llamar user.all directamente, lo ponemos dentro de un bloque try del disyuntor de base de datos. En este caso no tenemos que hacer el rescue como en el anterior porque nosotros le indicamos al disyuntor que falle con esta excepción DB not found que nosotros le habíamos especificado. Si siguen bien el código de la aplicación, lo que vemos es que si en este caso, si se produjese esa excepción, se va a propagar hasta el router de la página, de ahí la vamos a detectar y bueno, vamos a poder nosotros tener control sobre qué fue lo que falló y cómo responder a eso. Y listo, eso sería todo lo que necesitamos para que nuestro acceso al caché y a la base de datos estén protegidos con disyuntores. Y de esta manera que no se generen errores en cascada. Ahora bien, más de uno va a preguntar, dice, ¿y esto en qué me ayuda? Dice, le sigo mostrando un mensaje de error al usuario. Sí, es verdad, pero lo que esto nos ayuda es que si alguno de los servicios no funciona, como dije antes, el disyuntor al encontrarse en estado abierto falla inmediatamente. Al fallar inmediatamente, lo que está pasando es que se consumen muchísimos menos recursos en los servidores. Como dijo Jano también en su charla, el acceso, por ejemplo, el acceso a la red es una de las operaciones más lentas que puede realizar cualquier tipo de programa. Si nosotros no tuviésemos una protección o si nosotros todo el tiempo estuviésemos intentando conectarnos a la red, incluso cuando está fallando, todos esos recursos se van a consumir de manera innecesaria. Lo que hace el disyuntor es que al no ejecutar ese código que sabe que va a fallar, porque estaba fallando de antes, no se va a ejecutar. También lo que genera esto es que hay menos intervención manual de nuestra parte para arreglar el sistema. Supongamos que en el ejemplo anterior nuestro lo que no funciona es, por alguna razón, la conexión entre el servidor nuestro y el servidor de caché, hubo una partición de red y momentáneamente se dejaron de ver. No tenemos que reiniciar ninguno de los dos servicios ni realizar ningún cambio, dado que el disyuntor va a estar esperando durante un periodo de timeout para volver a intentar conectarse al sistema de caché. Si cuando vuelve a intentar no puede conectarse, el sistema sigue manteniéndose en el estado de circuito abierto y va a fallar sin propagar el error. Pero una vez que se soluciona, automáticamente se cierra el circuito y va a volver todo a funcionar normalmente, sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Y, bueno, como ya venimos diciendo, tener este control nos evita los errores en cascada y particularmente nos evita los errores que pueden llegar a resultar inesperados por nosotros, porque ahora lo que tenemos es que cuando esto falle, va a fallar por razones que nosotros conocemos o con errores que nosotros podemos esperar y manejar. Martin Fowler tiene un artículo súper interesante sobre disyuntores también en el que habla de su uso y cómo implementarlos. Pero uno de los párrafos que a mí me gustaba dice que en sí mismos los disyuntores nos ayudan a reducir el consumo de recursos asociados a operaciones que seguramente van a fallar. Y con esto evitamos tener que esperar por timeouts en los clientes y un disyuntor abierto evita poner carga en un servidor sobrecargado. Hay una gema de Ruby que se llama Circuit Breaker que implementa este patrón, pero como a mí me cuesta entender las cosas, tal vez si no las hago yo, hice esta gema que se puede encontrar en mi GitHub, disyuntor, que es muy simple,
a diferencia de lo que es la otra también, porque no utilizan metaprogramación y son, la verdad, que muy pocas líneas de código, que de hecho esta es la implementación entera del disyuntor, y si se fijan bien, tal vez lo más complicado de todo es la definición de la máquina de estado que controla los diferentes estados, valga la redundancia, del disyuntor. Luego, lo que es el bloque try es simplemente un case que, dependiendo del estado en el cual se encuentre el disyuntor, va a ejecutar una acción u otra. ¿Qué tiene bueno? No es porque lo haya hecho yo, pero ¿qué tiene bueno una gema así simple? O este concepto, este patrón de diseño y esta implementación es que, bueno, la verdad que es muy simple, tanto entender el concepto como la implementación son simples de realizar y de mantener. Es bastante configurable porque las dos variables que en realidad tenemos que controlar es el número de errores en consecutivos que vamos a soportar y el tiempo de timeout. Cuando falla de dos maneras. La manera por defecto, que es con una excepción disyuntor circuit open error, y si no, podemos definir nosotros un bloque on circuit open que se va a ejecutar cuando el circuito esté abierto. La desventaja que tiene es que tenemos que escribir más código, porque ahora tenemos que agarrar todas nuestro código que queremos proteger con un disyuntor, lo tenemos que meter todo encerrado dentro de un bloque try, que si bien no es mucho, pero bueno, es más código que hay que escribir en cada vez más lugares, y que por supuesto la utilización de este bloque try, tener que hacer el chequeo cada vez que se va a ejecutar el código, agrega una cierta latencia al código que se ejecuta. Y hablando de latencia, bueno, yo en un momento dije, a ver, bueno, ¿cuánto es realmente la latencia que se introduce por utilizar un disyuntor? Y este benchmark en realidad es muy simple y está lejos de ser muy profesional, pero para el propósito este sirve. Y es, simplemente corriendo un servidor de Redis, lo que trato de hacer desde un cliente es ejecutar la mayor cantidad de pings posible al servidor de Redis. En el bloque sin es sin disyuntor y el bloque con tiene la llamada a disyuntor. Cuando Redis está funcionando, lo que vemos con la ejecución de este benchmark es que agregar el disyuntor hace que esa llamada en particular sea un 10% más lenta que el resto del código, lo cual puede ser, para algunos puede ser discutible si vale la pena hacerlo o no. Pero la gran diferencia está cuando Redis no está funcionando, cuando no tenemos acceso a Redis, en este caso porque yo paré el servidor. En este caso vemos que el utilizar un disyuntor hace que nuestro sistema se ejecute con el disyuntor 107 veces más rápido que la versión sin disyuntor. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Lo que está pasando acá es que el disyuntor va a notar que hay un error, entonces no va a intentar abrir una conexión de red, serializar datos, bytes para mandarlos a través de la capa de red, etc. Nos vamos a ahorrar un montón de recursos y vamos a responder antes al error que si tuviésemos que esperar un timeout de red o del kernel o el acceso a la capa, etc. Y volviendo con Martin Fowler para cerrar, dice, en ese mismo artículo dice también que acá hablamos más que nada sobre llamadas remotas protegidas por un disyuntor, que es el caso de uso más común. Pero también puede ser utilizado para cualquier otra situación en la cual ciertas partes de nuestros sistemas queremos protegerlas de fallas en otras partes de nuestro sistema. Como ya se vino diciendo en más de una ocasión, los errores en cascada son mucho más peligrosos de lo que uno puede creer, porque suelen suceder por cosas inesperadas, porque un servicio que creemos que no tiene ninguna relación con nuestra aplicación por ahí falla, y a partir de esa falla muchos otros servicios que están asociados de una manera u otra entran a fallar y eventualmente
la falla se llega hacia nuestro lado. El uso de disyuntores nos permite protegernos de estas fallas en distintas otras partes y en saber cómo reaccionar ante las fallas que vienen de esas otras partes y poder nosotros controlar el funcionamiento de nuestra aplicación cuando falla. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Con mucho gusto, espero que haya algunas preguntas o no, y luego les voy a dejar un enlace con las diapositivas para que vean todos los links y los artículos de los que hablé. Gracias. Bueno, muy buena la charla, Inker. Gracias. Hay poquitas preguntas, todas las preguntas son mías. La primera ya la respondiste, pero te la voy a hacer de vuelta. ¿Conoces alguna librería o alguna gema de disyuntores que puedas recomendar? ¿O recomendás que lo haga uno mismo? A ver, yo las dos que conozco, en realidad que encontré, está Circuit Breaker, que encima creo que la última actualización, no sé si no fue en el 2013 o algo por el estilo, que no es malo que no esté actualizada, pero sí, a priori me da la sensación como que le faltan algunas cosas. En el README había un cierto to-do. Por lo que encontré en varios lados, mucha gente hace referencia a esa gema como que la estuviesen usando. Estaría bueno saber que Jano tal vez nos diga qué usan en SoundCloud. A mí esa gema particularmente no me terminó de gustar porque usa metaprogramación y funciona medio como una manera como si fuese un decorador de un método y solamente funciona en métodos de instancia, no lo puedes usar en métodos de clase. Claro. Con todo el gusto yo te recomendaría, te diría, usar disyuntor, la gema que hice yo, que sí, la verdad, o sea, un poco, te lo podría ya decir como diciendo, claro, la verdad que nosotros hoy, digo nosotros porque todo esto surgió también porque con mis compañeros en Citrus Byte, la aplicación en la que trabajamos nosotros hoy es una aplicación también que tiene una buena cantidad de servidores y servicios funcionando. Nuestra aplicación para funcionar depende de Redis que funcione y de RabbitMQ y de Elasticsearch y de otra cosa externa. Y el control que nosotros hoy día tenemos implementado para esa aplicación es a través de un proceso externo que chequea que todos esos, en cada o sea, que chequea en background que todos esos servicios estén funcionando y le informa a nuestra aplicación a través de con una señal de si los servicios están disponibles o no, para ver si fallamos de alguna manera. Es un monstruo horrible que tiene un problema, por ejemplo, que también que podría tener que ver con estos errores en cascada, es que el chequeo de estos servicios se hace con un proceso externo a lo que es nuestra aplicación. Entonces, en realidad, para que nuestra aplicación funcione, necesitamos que funcione nuestra aplicación, que funcione Redis, que funcione Elasticsearch, que funcione Rabbit y que funcione el proceso que hace el control de esto. Si falla ese proceso, de hecho, nuestra aplicación dice no funciona cuando en realidad sí está funcionando. Claro. Entonces, bueno, buscando soluciones, encontramos este patrón, vimos esta gema que no nos había convencido. Ahí Jano nombra la de SoundCloud, que yo la verdad que no la había visto. Pero bueno, a partir de eso dije, uy, pero yo quiero entender cómo funciona esto del disyuntor, o sea, porque parece bastante simple en palabras. Entonces me puse y hice esa gema que está ahí, que es parte de la intención del primer trimestre del 2016 de implementarla y ver cómo se comporta en producción. Bien. Ahora, para terminar de responder tu pregunta, la verdad que la máquina de estados del disyuntor en sí es tan simple que creo que si uno agarra y dice, la voy a implementar yo por mi cuenta, está más que bien. O sea, no lo veo mal, porque el concepto en sí es muy simple y la implementación es muy simple. Entonces, sí, genial. Si quieren usar la gema que ya existe, me parece perfecto. Si quieren usar la mía, más que agradecido. Quieren hacer pull request, más que se aceptan, más que bien. Pero si lo quieren implementar, no me parece que es una locura o algo muy traído de los pelos. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Acá Cuervo pregunta, ¿cómo elegirías los umbrales de prueba y error? Perdón, ¿cómo elegirías los umbrales? ¿Prueba y error? Qué buena pregunta.
Sí, creo que por un lado prueba de error y por el otro lado me parece que son bastante arbitrarios, creo que también. Por ejemplo, en el ejemplo, yo había puesto que el disyuntor del caché solamente tenga 10 errores consecutivos, pero el de la base de datos 5. Y la única razón por la cual le puse esos valores fue porque Redis, por ejemplo, que si lo usás para caché o Memcache mismo, la verdad que tarda nada en levantarse, en volver a funcionar. O sea, si te cae el servicio, no tarda nada en volver a levantarse. Entonces, que espere 5 segundos, o sea, o falles 10 veces seguidas, no pasa nada. Pero la base de datos es más vital para tu sistema y las bases de datos suelen tardar mucho más en recuperarse. Entonces, un componente vital como la base de datos, y la verdad que más de 5 errores, bueno, en este caso, o sea, consecutivos, no sé si es bueno que tengas, porque puedes perder un montón de información en el camino. Bien. Lo mismo tiempo de espera, depende mucho de tu sistema. Una base de datos por ahí y un minuto por ahí puede no alcanzarle para estar funcionando. Entonces sí, lo más probable es que sea prueba y error. Pero también, de nuevo, son súper arbitrarios. Particularmente ¿cómo es? El umbral de errores. Bien, y el timeout está en el Y el tiempo de timeout, respuesta de Twitter. exactamente, sí, es experiencia también. Es, qué sé yo, tiene que ver mucho también con tu tiempo de respuesta a los errores. Claro. Bárbaro. Próxima pregunta. ¿Recomendás usar disyuntores en conjunto con herramientas de reporting de errores o en vez de ellas? ¿Para vos esto reemplaza el reporting de errores? O? No, para nada, para nada. De hecho, volviendo al artículo de Martin Fowler, él lo que dice es que los disyuntores en sí, o sea, cada vez que el disyuntor cambia de estado, a vos te tiene que llegar necesitas una métrica de eso, de cada cambio de estado del disyuntor. Bien. Son dos cosas diferentes, o sea, el monitoring. Perfecto. Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Aprovechen que tienen a Inkel acá enfrente. Pueden ver su barba contestando las preguntas. Inkel, ¿puedes poner de vuelta ese GIF? ¿Cuál? El de los errores en cascada. El de los errores en cascada. Tiene que quedar como imagen de la conferencia, me parece. Es muy bueno. La verdad que... Es muy triste, pero es muy bueno. La que tengo que compartir de vuelta. Sí, yo cuando lo vi no lo podía creer. Es genial, realmente. Ahí. Qué tristeza cómo se le caen todos esos dominos. Si buscan también hay otro muy parecido. Hay otro de un flaco también que está tratando de construir una pirámide con dominós y se le cae. Sí, hay uno que hizo una torre de Pisa con... ¿Cómo se llama? Con palitos de Jenga. Hay gente que tiene están haciendo una entrevista y el entrevistador se la tira. El entrevistador cruzó de un lado para el otro y se lo pasó a llevar con el cable del micrófono. No, yo creo que lo mato en el in situ. ¿Dónde está A ver, ahí... La nena. Ese es el otro que está ahí. Ah, mirá vos, el preview no tiene GIF. Qué feo. Qué mal, Mac. Bueno, se ve horrible, pero bueno. Estoy viendo ese de bueno, que se mandó Cuervo, pero no. Bueno, no hay más preguntas, así que... Bueno, gracias a todos realmente por la atención. Y bueno, gracias Fede por organizar el evento también. Sé el estrés que puede generar este tipo de cosas, así que nada, te felicito porque está saliendo más que bien. Muchas gracias. Bueno, chicos, terminamos entonces con esta sesión. En 1 hora y media viene Cuervo con su charla Las Ventanas Rotas. Así que en un ratito los paso para esa sesión y nos vemos ahí.